Vamos a hacer una oración, hermanos, especial por esta escuela dominical. Vamos a pedir la dirección al Espíritu Santo, amén, y que sea la voz de Dios la que se escuche hoy en este lugar. Oramos. Señor, te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú eres grande, porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú eres santo, misericordioso, bueno y poderoso, Señor. En esta hora te pido que hables a nuestras vidas, que nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos des inteligencia, Señor, y nos ayudes a comprender tus verdades eternas, Padre. Usa nuestras vidas y, Señor, que hoy la palabra para los niños, para los jóvenes, para los adultos sea necesaria y la pertinente, Señor, y que quede grabada en nuestro corazón, Padre, y pueda llevar mucho fruto en nuestra vida. Bendice a cada maestro de escuela dominical, bendice nuestras vidas, Señor, como iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, continuando, ¿verdad?, con la serie de estudios que hemos estado considerando. Hoy tenemos por tema los escogidos de Dios. Me indican, por favor, si logran ver las diapositivas. Sí. Gloria al Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 6, verso 20 al 25. Deuteronomio, capítulo 6, verso 20 al versículo 25. Y cuando lo tengan, por favor, se pone en pie, hermano, y le voy a invitar que me ayude a leer de manera alternada a estos versículos. Gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios: mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos a dar una tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien en todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Repetimos el tema del día de hoy, ¿verdad? El título es Los escogidos de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Los escogidos de Dios. Y es que vemos, ¿verdad, hermano?, que a través de las escrituras, que la religión de Dios, de Israel, se basaba en dos cosas, ¿verdad? Y hace 8 días veíamos en la lección, ¿alguien recuerda, por cierto, qué vimos hace 8 días, hermano? ¿Qué vimos hace 8 días? Estuvo muy bonita la lección, ¿verdad? Particularmente Dios habló a mi vida. ¿Pero alguien recuerda? La lealtad a la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos mencionaba lo importante que es, ¿verdad?, escribir la palabra de Dios en nuestras casas, comentarla con nuestros hijos, ¿verdad?, meditar en ella en todo momento en nuestro hogar. Entonces la palabra de Dios debe de ser central en nuestra vida. Y vemos que la religión de Israel se basaba en dos cosas: el amor de Jehová hacia los patriarcas, ¿verdad? Vemos que Dios amó a Abraham, Dios amó a Isaac y Dios amó a Jacob. ¿Sí? De tal manera que cuando Dios se presenta en varias ocasiones, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
por qué son importantes esas tres personas, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué siempre Abraham, Isaac y Jacob? Y más adelante David. ¿No, hermano? ¿No recuerda? Bien, le voy a recordar. Son importantes porque estas tres personas Dios hizo pactos. ¿Qué hizo Dios, hermano? Pactos. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Isaac y reafirmó ese pacto con Jacob. Entonces Dios pactó con estos hombres. Amén. Con Abraham pacta y lo manda a hacer la circuncisión, y es el pacto de Dios con Abraham. Y después, cuando nace Isaac, Dios se le revela a Isaac y vuelve a hacer un pacto con Isaac. Y con su hijo Jacob también, ¿verdad? Usted recuerda que se le apareció a Jacob Dios, e hizo un pacto con él, el mismo que había hecho con su padre Isaac y el mismo que había hecho con su padre Abraham. ¿Y cuál era ese pacto? Que esa nación que de ellos iba a salir una gran nación, un pueblo escogido, un pueblo que le buscaría, un pueblo que le adoraría, un pueblo que le serviría, y que Dios, ¿verdad?, iba a estar siempre con ese pueblo. Gloria al Señor. Por eso son importantes estos hombres, porque Dios hace un pacto con ellos y el pacto de Dios se cumple. El pacto de Dios es que fiel. Por eso cuando la nación estaba en Egipto, esclavizada, Dios se acuerda de su pacto, Dios se acuerda de sus promesas, Dios se acuerda de Abraham, Dios se acuerda de Isaac, Dios se acuerda de Jacob, y se acuerda de lo que Él les había prometido, y entonces va a Egipto, ¿verdad? Manda a Moisés y liberta a los hijos de Abraham, a los hijos de Isaac y a los hijos de Jacob. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por amor a los patriarcas. Porque Dios había hecho un pacto con su amigo Abraham. Gloria a Dios. Entonces, por eso son importantes estas tres personas. Entonces, la religión de Israel se basa en el amor hacia los patriarcas, pero también en la libre elección de su descendencia. Dios, ¿qué hace, hermano? Escoge un pueblo, escoge una nación, escoge, ¿verdad?, a un grupo de personas a quien los liberta, los saca de la esclavitud, ¿sí?, y los lleva a una nación, a un lugar especial para convertirlos en una nación santa, pueblo escogido por Dios. Amén. La iglesia, ahora vemos que es el pueblo de Dios. Israel, ¿verdad?, tiene su trato Dios especial con Israel, pero ahora nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios, elegidos, hermano, sin méritos propios. Porque debemos entender que no hicimos absolutamente nada para merecer la misericordia de Dios. Hemos sido elegidos sin méritos propios, por pura gracia, por pura misericordia, por el amor benevolente de Dios hacia nosotros. Él nos ha escogido. Gloria al Señor. ¿Y con qué propósito? Así como en Israel tenía un propósito, Dios tiene el propósito con nosotros de servir como un pueblo santo. Dígalo conmigo, hermano. Servir como un pueblo santo, distinguido de los demás. Debe de haber una diferencia en nosotros con respecto al resto de los pueblos. Debe de haber una diferencia en el creyente respecto a las personas que no creen en Jesucristo, porque hemos sido elegidos. ¿Alguna vez a usted lo han excluido, hermano? ¿Sí? En la escuela, ¿verdad? Cuando iban a hacer equipos, armaban el equipo de fútbol y escogían a dos, ¿verdad? Ustedes van a ser los capitanes, escojan. Y el primero escogía al delantero, ¿verdad?, el que metía más goles, y después al segundo, y así se iban, y el que menos, ¿verdad?, jugaba, a ese no, dice, bueno, ya nada más queda él. Y se sentía feo, ¿verdad? No quería ser ¿de qué?
los últimos que escogieran. Porque si eres el último, quiere decir que nadie te escogió. Te tuviste que haber ido a un equipo, ¿por qué? Porque eres el último. O cuando hacen una fiesta, ¿verdad? Organizan una fiesta y no te invitan. Invitan a todos, pero menos a ti. Dices, bueno, ¿por qué me excluyeron? ¿Alguna vez le ha pasado, hermano, que hacen una fiesta? A lo mejor en el trabajo, sus compañeros, ¿verdad? Y ves en los estados, y ves, caray, todos se reunieron y yo, no me invitaron. Entonces hemos sido muchas veces que excluidos. No nos elige, pero ¿sabe qué? Dios nos ha elegido. Dios no nos ha excluido. Dios nos ha tomado en cuenta. Dios ha tenido consideración de nosotros, y cada uno de los que estamos aquí debemos entender que hemos sido elegidos por Dios. Amén. Hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido escogidos por el Padre, Dios Todopoderoso. Amén. Antes de continuar y entrar ya con la lección, veamos el texto de hoy, ¿cuál es? Deuteronomio 7:6. Está en la diapositiva y vamos a leerlo juntos todos, por favor, hermano. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. Nuevamente, todos juntos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. Gloria al Señor. Hemos sido escogidos por Dios para ser un pueblo santo y especial. Esto sí quede grabado hoy en nuestro corazón, hermano. Primer punto, vemos que Dios escogió un pueblo que era esclavo. Vean lo que dice el verso 20 de Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra del Señor: mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Vemos aquí que Moisés, quien escribe Deuteronomio, dando este discurso final al pueblo de Israel, les dice: mañana, cuando te pregunte quién, tu hijo. Sí, Moisés sabía que esa generación iba a entrar, iba a conquistar la tierra, pero que iban a nacer nuevas generaciones, que esa nación se iba a multiplicar, y que en un futuro, ¿verdad?, para ellos, dice, te preguntará tu hijo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces, de acuerdo al versículo 20, vemos que es obligación de nosotros como padres enseñar a nuestros hijos. Gloria al Señor. ¿De quién es la obligación, hermano? De nosotros como padres. No es obligación del pastor, no es obligación de las maestras de escuela dominical, no es obligación de la televisión. ¿Es obligación de quién? De nosotros como padres. ¿Quién le tiene que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios? Nosotros, en casa. Es lo que veíamos hace 8 días, ¿verdad? Las escribirás en tus puertas, en tus ventanas, las repetirás estando en tu mesa, en el camino y al acostarte. Entonces es obligación de nosotros explicarles. Gloria al Señor. Explicar las razones para creer. Porque nuestros hijos vienen desde pequeños y están acostumbrados a ver que venimos, cantamos, se van a su clase, desde ahí se van a su casa. Pero va a llegar un momento en el que van a tener conciencia, ¿verdad? Y se van a cuestionar acerca de por qué levantamos las manos.
caminamos. Amén. ¿Y quién les tiene que explicar? Nosotros. Y para poder explicarles y para poder enseñarles tenemos que tener el conocimiento, la convicción, las bases firmes, ¿verdad? Para poder decirles, ¿sabes qué, hijo? Nosotros creemos en un Dios vivo y en un Dios real. Y cuando nuestro hijo nos diga, pero es que yo nunca lo he visto, y es que en la escuela me dicen que venimos producto de la evolución, entonces tú puedes tener argumentos para decirle, no, Dios nos creó del polvo de la tierra. Y cada componente químico que se encuentra en la tierra está también en nuestro cuerpo con las mismas proporciones. Gloria al Señor, y dar argumentos sólidos para nuestros hijos y explicarles, ¿verdad?, por qué tantas cosas. Obviamente no tenemos toda la verdad absoluta, ¿verdad? Hay muchas cosas que tal vez nos falte poder explicar, pero sí, hermano, tenemos que estudiar, tenemos que conocer, tenemos que saber para poder explicarle a ellos y crear en ellos, hermano, razones para creer y actuar, y no pedir de ellos solamente una fe ciega. Cuando no decirle verdad a nuestros hijos, pues es que es así, hijo, y tiene que ser así. Ellos nos van a pedir explicación. Así como a Israel, ¿verdad? Le decían, oye papá, ¿por qué matamos un cordero cada año? Y los israelitas le decían, porque una vez fuimos esclavos en Egipto, y estando en Egipto el Señor nos sacó con brazo fuerte y mano extendida, y una noche antes de salir matamos un cordero, pintamos sangre en los dinteles de nuestras puertas, y el ángel de la muerte pasó derecho y solamente murieron los primogénitos de Egipto. Y entonces, ¿verdad?, los niños decían, por eso cada año tenemos que matar un cordero. Gloria a Dios. Debemos de ser nosotros, tenemos la obligación de enseñar y explicar las razones por las cuales ellos deben de creer y actuar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ellos van a tener dudas, ¿verdad? Van a tener preguntas, pero nosotros debemos de responderlas. Versículo 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Gloria al Señor. Cuando nos pidan una explicación nuestros hijos, ¿qué le vamos a decir? Nosotros éramos esclavos al pecado. Yo no sé tu testimonio, ¿verdad? Pero a lo mejor tú le puedes decir, yo era un borracho, yo golpeaba a tu madre, yo me drogaba, yo era un fornicario, yo era un chismoso, no sé, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino a mi vida, Cristo me cambió, Cristo me transformó, Cristo me renovó, y ahora soy libre por el poder de Jesucristo. Gloria al Señor. Y cuando Él escuche esas razones, entonces entenderá que es la gracia y la misericordia de Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? Entonces Él les decía, sin Jehová, Israel jamás hubiera salido de Egipto. ¿Qué es lo que tenía que enseñarle el pueblo a sus hijos? Que sin Dios nada podemos hacer. Que solo es la gracia y la misericordia de Dios. Que es Dios con nosotros el que nos bendice. Que es Dios con nosotros el que nos ayuda a salir adelante. Que es la misericordia de Dios. Amén. Porque sin Dios, hermano, seguiríamos en nuestros pecados, hundidos, ¿verdad?, en la inmundicia. Pero gracias a que Jesús nos rescató, ahora somos salvos. Gloria al Señor. Y vemos ahí en Éxodo capítulo 3, verso 7 al 9. Éxodo capítulo 3. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos
de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Gloria al Señor. ¿Quién descendió? Jehová descendió y los libertó. Y si no hubiese sido por la intervención de Dios, el pueblo de Israel hubiera perecido en Egipto, muriendo como esclavos. Hermanos, si no hubiera sido la intervención de Dios en tu vida, ¿qué sería de nosotros esta mañana? ¿Qué sería, hermanos? ¿Verdad? Es gracias a Dios que estamos en este lugar, y es lo que tenemos que explicarle a nuestra descendencia. Versículo 22 dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. ¿Qué otra cosa les tenía que enseñar? Las maravillas que Dios había hecho, las señales que Dios había hecho en la vida del pueblo, ¿verdad? Dice, les vas a decir que cómo hizo Jehová señales y milagros grandes y terribles, cómo los vimos, ¿sí? Y cómo ese Faraón se doblegó y dejó ir a su pueblo. ¿Cuántos de nosotros damos testimonio a nuestros hijos de las grandes cosas que el Señor hace en nosotros? Son los primeros, ¿verdad?, los que les tenemos que decir. Los testimonios, las veces que el Señor nos ha sanado, nos ha rescatado. Amén. Faraón se dio cuenta que no podía desafiar al Dios de Israel. Nadie puede con un Dios todopoderoso, hermano. Versículo 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Dios sacó, hermano, a la nación con un propósito determinado, ¿sí? ¿Cuál era ese propósito? Introducirlos a una tierra prometida, a darles un hogar. ¿Para qué? Para que fueran el pueblo escogido de Dios, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que tenía comunicación y acceso directa. ¿Para qué? Para con Dios. Un pueblo que no iba a pelear en sus batallas, sino que un pueblo que iba a confiar en Dios y Dios iba a pelear sus batallas. Un pueblo al cual se le iban a suplir todas sus necesidades. Gloria a Dios. Eso es ser pueblo escogido por Dios. Un pueblo que Dios lo consideraría como la niña de sus ojos, que nadie puede tocar, que nadie puede ir en contra de ellos. Gloria al Señor. Ese es el propósito de Dios. Entonces Dios nos ha escogido a nosotros también, hermano, con un propósito. Y el propósito de Dios para tu vida no es para que vivas en derrota, no es para que vivas en aflicción, ni para que vivas en angustia. Dios quiere llevarte a un lugar de descanso en su presencia. Dios quiere bendecirte, Dios quiere multiplicarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tú seas feliz. Gloria al Señor. Y Dios quiere que tu familia sea salva también, porque el Señor te ha escogido. Glorifica a Dios, hermano. Dios nos ha escogido. Dios escogió un pueblo esclavizado. Nosotros también estábamos esclavos del pecado, mas sin en cambio Dios nos escogió. Pero vemos en segundo lugar que Dios exigió obediencia al pueblo. Dios escoge a ese pueblo y como único requisito, ¿qué es lo que pide el Señor? Obediencia. Veamos lo que dice el versículo 24. Y nos mandó, lo leemos todos juntos, por favor, hermano. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días
y para que nos conserve la vida como hasta ahora. ¿Verdad? Dios puso ¿qué? Condiciones. Dios escogió al pueblo y le puso ¿qué, hermano? Condiciones. Así como a Adán y a Eva, cuando los coloca en el huerto del Edén, les puso ¿qué? Una condición. ¿Cuál era esa condición, hermano? Que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios les dice, de todo árbol podéis comer, del árbol de la vida, de los árboles frutales, de todos los árboles podéis comer, pero solamente había una condicionante. Solamente les prohibió comer del árbol de la ciencia, ¿verdad? Del conocimiento sobre el bien y el mal. Y así vivió el ser humano por mucho tiempo, ¿verdad? En ese huerto, en ese Edén, hasta que un día falló a ese mandamiento. Y al fallar a ese mandamiento, entonces fue que castigado, fue expulsado, fue muerto, ¿verdad? Fue arrojado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no fue capaz de observar un solo mandamiento. Con Israel pasa lo mismo. Los escoge y les pone ahora ¿qué? Condiciones. Y les dice, mira, yo te voy a bendecir, yo te he escogido, te he comprado, te he rescatado, te he sacado, te he libertado, pero solamente tengo estas condiciones. Obedécelas, síguelas, cúmplelas. Y al hacerlo, tendrás mi bendición. Yo te prosperaré. Bendeciré tu canasta de amasar. Bendeciré el fruto de tus manos. Bendeciré tu tierra. Haré que produzca mucho fruto. Bendeciré a tus hijos y a tu descendencia. Te multiplicaré sobre la tierra. Mi presencia estará contigo y serás cabeza y nunca serás cola. Y tú estarás primero, dice el Señor, porque Dios quiere bendecirnos. Y tiene grandes cosas para nosotros, pero hay condiciones. Hay condiciones. Y es a veces, muchas ocasiones lo que no entendemos, que para recibir todo eso de Dios tenemos que ser obedientes a esas condiciones, ¿sí? Que debían de ser, ¿qué, hermano? Observadas, debían de cumplirse. Dios los había escogido por pueblo suyo y por lo tanto tenían que vivir como pueblo suyo. El pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios es especial y debemos entender entonces que nosotros somos diferentes, debemos de ser diferentes, comportarnos diferentes, vivir como pueblo suyo. Y cuando aprendamos a vivir como pueblo suyo, hermanos, entonces veremos la gloria de Dios en medio del pueblo, en medio de nuestra casa, en nuestro hogar. Dios escoge un pueblo, pero Él espera que ese pueblo viva, ¿verdad? Y entienda que es pueblo suyo. La obediencia tenía la promesa de que tendrían las bendiciones de Dios. Dice Jehová nuestro Dios, para que nos vaya ¿qué? Para que nos vaya bien. Sí, el verso 24 dice, y temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. ¿Qué es que te vaya bien? Para usted, ¿qué es que me vaya bien? Que no nos falte nada, amén. Gracias, hermano. ¿Qué más? Estar en paz. Estar en paz, tener paz, gloria al Señor. Estar sanos, amén. ¿Qué más? Tener gozo. No tener problemas, gloria a Dios. ¿Qué más? Tener trabajo, gloria al Señor, tener trabajo, ¿verdad? Tener sustento. ¿Cuántos queremos y anhelamos todas estas cosas? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien?
Sí, ¿verdad? Todos queremos que a nuestros hijos y a nosotros nos vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Dice, teme a Jehová. Respeta a Dios. Tenle reverencia a Dios con tu vida. Escucha sus mandamientos. Ponlos en práctica y entonces serás prosperado. Te va a ir bien, hermano. Créame que le va a ir bien. Y dice, y para que nos conserve la vida. Gloria al Señor, porque el dueño de la vida es Dios. Y si respiramos es por Dios. Y si un día ya no estamos en este lugar es porque Dios así lo determinó. Gloria a Dios. Pero si quieres conservar la vida y tener muchos años sobre esta tierra, obedezcamos a Dios, hermano. Observemos sus mandamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la desobediencia, vea lo que dice, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero debemos entender esto, que la desobediencia, así como la obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo. ¿Sí? Y más adelante en lecciones, ¿verdad?, lo vamos a considerar cuando Dios dice, pongo aquí hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedeces mis mandamientos. La maldición si desobedeces mis mandamientos. Y dice el Señor, ¿verdad?, escojan hoy. Si Dios no decide esas cosas, ¿quién las decide? Nosotros, porque nosotros somos los que escogemos. Nosotros somos los que escogemos, y si sufrimos, hermano, muchas veces esa consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia. Pero si somos obedientes, ¿verdad?, Dios nos va a bendecir. Pero debemos de tener en cuenta que si somos desobedientes, pues seremos castigados. Dice el verso 25, y tendremos justicia, ¿verdad? Y se nos hará justicia, es decir, seremos considerados justos. Seremos considerados como, hermano, justos delante de la presencia de Dios, y tendremos justicia, es decir, seremos considerados justos. Veamos algunos versículos. Romanos 10:5, por favor. Gracias, hermana. Vemos aquí cómo el seguir los mandamientos en la ley era equivalente a ser justos, ¿verdad? Romanos 6:16, por favor. Muchas gracias, hermano. ¿La obediencia para qué, hermano? Para la justicia. ¿Qué trae como resultado la obediencia? Justicia en nuestra vida, es decir, que seamos considerados justos. Y por último, Filipenses 3:6, por favor. Gracias, hermana. Vemos aquí Pablo decía que en cuanto a la justicia, que era por la ley, era él en algún tiempo fue considerado como irreprensible. Pero ¿qué nos enseñan todos estos versículos? Que la obediencia, hermanos, trae que justicia, es decir, nos hace justos delante de la presencia de Dios. Somos justificados delante de Dios. Delante de Jehová significa que de acuerdo a su juicio, a su criterio, ¿verdad? Esto es que nosotros llevemos su aprobación. Veamos algunos versículos. Salmos 56:13. Gracias, porque tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande
delante de Dios, ¿verdad? Nuevamente aquí la expresión delante de Dios, pero esta expresión significa de acuerdo a su juicio, ¿sí? De acuerdo a su criterio, y que obtenemos la aprobación de nuestro Dios. Salmo 116, versículo 9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Gracias, hermano. Andaré delante de Jehová, es decir, con su aprobación. ¿Sí? Vemos cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, dice: este es mi hijo amado en quien tengo que complacencia. ¿Sí? Que a los ojos de Dios, ¿verdad?, nosotros seamos justos. Y esto solamente es a través de la persona y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, ¿verdad?, vemos que Dios, pues primero Dios escoge un pueblo que era esclavo. En segundo lugar, Dios lo único que demanda de ese pueblo, ¿qué es, hermano? Obediencia. ¿Amén? Entonces, ¿qué pide Dios de su pueblo? Obediencia. Pero no solamente eso, Dios requirió santidad al pueblo escogido. ¿Amén? Número 3, Dios escogió que Dios requiere que santidad de su pueblo escogido. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 11. Si lo encuentra, verifica el Señor y vamos a leerlo juntos estos versículos, hermano. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, en primer lugar. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que cumplas. Gloria a Dios. Dice el verso 6: porque tú eres un pueblo santo. Amén. Cuando hablamos de santidad, debemos entender que esta palabra tiene dos connotaciones. La primera de ellas, ¿verdad?, es apartar. Cuando tú apartas algo, ¿sí?, quiere decir que yo voy a apartar esto, digo que es santo y lo aparto, ¿sí? Y se puede quedar ahí, apartado, como los utensilios en la casa de Dios. Cuando Moisés manda hacer los utensilios, ¿verdad?, hacen utensilios especiales, cucharas especiales, tenedores especiales, todo especial, y lo santifican y lo apartan. Y nadie podía hacer uso de eso, ¿verdad? Es como hace 8 días que orábamos por este teclado que se compró para la iglesia, y podemos decir que es santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está apartado. Y podemos apartarlo y guardarlo en su caja y tenerlo ahí, y decimos que es santo. Pero ¿tendrá algún sentido el que sea santo si no lo tocamos? ¿Tendrá algún sentido? Ya fue apartado, ya está santificado, ya nadie lo puede usar para otro uso, darle otro uso más que en la iglesia. Es santo. Pero si se queda ahí, es correcto, es santo y está apartado y está dedicado.
Pero la santidad no solamente es apartarnos, sino la santidad involucra la consagración, la dedicación. Es decir, ok, lo santificamos, ya lo apartamos, pero entonces ahora hay que tocarlo para que cumpla ¿qué? El propósito. Así usted, hermano, ha sido ¿qué? Apartado. Ha sido apartado, pero no basta con estar apartado, hay que dedicarnos, hay que consagrarnos, hay que predicar la palabra, hay que evangelizar, hay que adorar. Gloria al Señor. Hay que poner nuestros dones al servicio de Dios, porque eso es la santidad. La santidad y la consagración sí es apartarse, pero también es dedicarse. Porque no tiene ningún sentido, ¿verdad?, estar apartados si no nos dedicamos. Esto fue un problema en la iglesia primitiva, ¿verdad? En los primeros siglos de la iglesia, los cristianos de aquella época entendieron que la santidad era apartarse. ¿Y sabe qué hicieron esos cristianos? Se fueron a las cuevas. Se fueron a las cuevas y de ahí nacieron los monasterios, los monjes, ¿verdad? De aquel entonces, y se apartaron del mundo y oraban, ayunaban, ¿verdad? Y eran fervorosos, escribieron muchos tratados teológicos aquellos hombres, ¿verdad? Pero se encerraron en las cuevas, en panteones o en lugares solitarios, en montañas. ¿Y sabe qué? El evangelio en esa época no se predicó. Porque ¿qué les faltó? Dedicarse, ir, ¿verdad? Y predicar y evangelizar y cumplir la voluntad de Dios. Entonces debemos que entender que somos un pueblo y que somos apartados y dedicados para Dios. No podemos vivir igual a como viven las otras personas. Pero no solamente es de, no, pues sabes que yo no me llevo contigo, porque yo soy santo. Yo soy diferente a ti. No, sí soy diferente, pero mira, te comparto de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tú debes de arrepentirte y creer en Jesucristo, porque si no te arrepientes, estás condenado. Y nos van a criticar, y nos van a rechazar, y nos van a ofender, hermano, pero si no hacemos la voluntad de Dios, entonces no estamos siendo un pueblo realmente santo. Y la santidad es sumamente importante, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor, porque Dios es santo. Veamos algunos versículos acerca de la santidad de Dios. Levítico 11:43 al 45, por favor. Gracias, hermana. Vemos aquí cómo Dios le da mandamientos específicos incluso de los animales, ¿verdad? Que podían comer o no. Y usted sabe que al pueblo judío, al pueblo de Israel, se le prohibió, por ejemplo, algún animal que se les haya prohibido, hermana. El cerdo, ¿verdad? Todos sabemos que el cerdo no lo podían comer. ¿Algún otro animal? Ningún animal que se arrastrara, ¿verdad? Ningún animal, ningún reptil que se arrastre lo podían comer. Era un animal inmundo. Los que tenían pezuñas como los cerdos, ¿verdad? Hendidura en la carne, tampoco. Los camarones tampoco los pueden comerse, ¿verdad? Entonces había una serie de alimentos que Dios les había prohibido. ¿Con qué finalidad, hermano?
de santificarse, ¿verdad? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. ¿Por qué debemos santificarnos? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Gloria al Señor. Entonces dice, sed santos porque yo soy santo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Gracias, hermano. Santos seréis, ¿por qué? Porque yo soy santo, nuevamente dice el Señor. 20:26. Para que seáis míos. Gracias, hermana, perdón. Y 21:6, por favor. Gracias, hermano. Nuevamente, ¿qué recalca aquí la palabra de Dios? Santidad. ¿Y cuál es el principal motivo por el cual debemos ser santos? Porque estamos ante un Dios santo. Gloria al Señor. Y un Dios poderoso. Un Dios que debe de ser temido. ¿Verdad? Entonábamos ese canto, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Jehová, hermano, tiembla la tierra. Y si usted lee los salmos, ¿verdad? Y cuando se manifestaba Dios, había relámpagos, había truenos, había terremotos. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y a la presencia de Dios nuestro ser debe de temblar. Porque no es cualquier ser, es el Todopoderoso. Y por lo tanto debemos de tenerle reverencia, debemos de tenerle respeto a su autoridad, a su dominio. Gloria a Dios. Respetemos a Dios, hermano, y seamos que santos. Y ahorita más adelante vamos a ver otras razones, ¿verdad? Muy bien. Os ha querido Jehová. Versículo 7, capítulo 7, verso 7, dice: no por ser vosotros. ¿Cuál era la razón? Porque Dios nos había escogido y demandaba de ellos santidad. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, o los ha escogido. Cuando dice, os ha querido Jehová, esta expresión, ¿verdad?, demuestra un afecto ardiente y amoroso. Dios había, ¿qué, hermano?, querido a su pueblo. Dios había sentido un amor ardiente. Dice más adelante a los profetas cuando reprocha a Israel, ¿verdad? Pero les dice, con amor eterno te he amado. Le dice al pueblo, a la nación, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y lo que hoy nos dice la palabra del Señor es que hemos sido escogidos porque Dios nos ha amado con un amor eterno. Nos ha querido, nos ha comprado. Amén, pero dice, no porque fuésemos nosotros más que otros. No porque fuésemos grandes o poderosos, no porque éramos hermosos o talentosos, no, dice, Él nos ha querido y ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos. Moisés les recuerda a la nación, ustedes eran insignificantes, eran esclavos, estaban sometidos a una nación poderosa, mas sin en cambio de ahí los toma el Señor y los hace un pueblo santo. Hermano, de lo vil y menospreciado ha escogido el Señor para avergonzar, ¿verdad?, a lo poderoso de este mundo. El Señor nos ha escogido, nos ha querido, hermano. Gloria a Dios. Veamos qué dice Génesis capítulo 34, 8, por favor. Génesis 34, 8. Perdón, hermana, ¿no está mal? ¿Necesita?
Pero vamos a Deuteronomio 10:15, por favor. Gracias. Nuevamente hay que recalcar el amor, ¿verdad? Se agradó Jehová para amarlos. Dios nos ama, Señor. El Señor nos ama, perdón, y por eso nos ha escogido. No por méritos propios, ¿sí?, sino porque Él es misericordioso. La elección de Israel fue, hermano, por pura gracia. ¿Cómo fue nuestra elección? ¿Cómo es que el Señor nos elige, hermanos? Por pura gracia. ¿Sí? En la elección de Dios para con nosotros podemos ver la gracia del Señor. 1 Corintios 1:28 dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. La elección de Israel fue por pura gracia. Nuestra elección es por gracia. ¿Qué debe de producir esto en nosotros? Una actitud de gratitud. ¿Qué debe de producir eso en nosotros? Gratitud. Porque no es que lo merecíamos. No merecemos estar aquí, hermano. No merecíamos la sangre preciosa de Jesucristo. No merecíamos una salvación tan grande. No merecemos el amor y la misericordia inmensa de nuestro Dios, porque no éramos nada, no éramos nadie delante de la presencia de Dios. Mas sin en cambio Él nos escoge y nos hace pueblo suyo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Ahora somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos por la eternidad con Él, porque ahora somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todas las promesas, ¿verdad?, y la herencia que le pertenecía a su único Hijo, un día nos pertenecerán y las poseeremos. Y tendremos autoridad y tendremos dominio sobre toda la creación. ¿Lo merecemos? ¿Somos merecedores de tan inmensa gracia? No, ¿verdad? Pablo decía: me glorificaré más en mis aflicciones y en mis imperfecciones, porque no soy digno, ¿verdad? Para que la grandeza de Dios se haga aún más presente. Porque si Dios nos usa no es porque tengamos grandes talentos. Si Dios nos usa es porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios es poderoso, porque Dios es misericordioso, amén. Y por eso debemos glorificar y exaltar y estar agradecido, porque es su amor misericordioso, ¿verdad? Lamentaciones dice: porque no hemos sido consumidos, porque nunca ha decaído su misericordia. Nueva es cada mañana para nuestra vida, hermano. Glorifique a Dios. Dios escoge lo débil del mundo, perdón, ahí dice mundo, es mundo. Dios escoge lo débil del mundo para que brille más su poder. Por favor, si alguien lee 2 Corintios 12:9. Gloria al Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Gloria a Dios, porque Él nos ha escogido y lo hizo por amor. Vea lo que dice el versículo 8: sino por cuanto Jehová os amó, ¿verdad? No es que éramos grandes, no es que éramos importantes, simplemente la razón por la cual Él nos escogió es ¿por qué? Porque nos amó. Gloria al Señor. Dice Moisés al pueblo: lo hizo por amor a ustedes. Dios ama a su pueblo, y el amor es un sentimiento que requiere reciprocidad. Dice Pablo: porque nosotros amamos a Dios no porque seamos buenos, sino porque Él nos ha amado a nosotros primero. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Sí,
¿verdad? Glorifica al Señor si usted le ama. Amemos a Dios. Y veíamos lecciones anteriores, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor de Dios requiere de nosotros esa reciprocidad. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Y Dios qué, hermano? Dios es fiel. Jehová tu Dios es Dios y es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Y dónde hemos cumplido eso? En Abraham. Abraham guardó el pacto de Dios. Abraham fue obediente. Abraham vivió en fe. Y hasta el día de hoy sus generaciones, hermano, disfrutan de la bendición de Dios. ¿Gracias a qué? A la obediencia de Abraham. Porque Jehová dice, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones, porque Dios permanece y Dios es fiel. Gloria al Señor. Dios ha sido fiel en nosotros. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Volvemos a lo de hace un momento, ¿verdad? Del punto 2. ¿Qué es lo único que pide? Amor, ¿verdad? A los que le aman. Y como consecuencia del amor, dice Jesús, si me amáis, guarden mis mandamientos. Y guardan sus mandamientos. Es lo único que Él exige. Y vemos por último, hermano, para cerrar este punto, el versículo 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces vemos aquí la contraparte. Dios, al igual que premia y bendice, también que castiga. Debemos entender que Dios también, que hermano, castiga al que le odia. Y debemos aprender a ver a una misma vez el amor y la justicia de Dios. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Gloria al Señor. Y en su grande e infinito amor nos perdona, nos bendice, nos prospera, ¿verdad? Nos da la salvación. Pero si nosotros no somos obedientes, si nosotros no somos santos, si nosotros no somos apartados, ¿verdad?, para Dios, entonces ¿qué viene? Juicio por parte de Dios. Dice, Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, ¿verdad? Y no, eso no significa que Dios sea malo. Eso significa que Dios es justo. Justo. Él dio a su único Hijo para morir por nuestros pecados, y lo único que te pide es acéptalo, acepta ese sacrificio y vas a ser que salvo. Pero si tú menosprecias a su Hijo, si tú menosprecias el sacrificio, si tú pisoteas la sangre de Cristo, como dice Hebreos, entonces Él dará ¿qué? El justo pago, dice, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Gloria al Señor, porque así como Él bendice y prospera, Él también humilla, Él también castiga, Él también manda juicio, hermanos. Es nuestra decisión qué es lo que queremos recibir de parte de Dios. Gloria al Señor. Pero Dios nos escogió, ¿sí? Dios nos ha escogido ¿para qué, hermano? Para vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el Hebreos dice, ¿verdad?, cuando habla acerca de ese tema y de la santidad y de la obediencia, dice, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces Dios nos escoge para que vivamos en santidad. Pero si hemos sido escogidos por Dios pero no vivimos en santidad, está esta advertencia, ¿verdad?, del versículo 10 y 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que te mando hoy,
que cumplas. Y a manera de conclusión, ¿verdad?, tenemos la siguiente reflexión. Hay dos extremos entre los cristianos en cuanto al amor de Dios. Hay quienes son extremadamente legalistas y temen a perder el amor de Dios cuando falla. En cualquier situación teme perder ese amor que Dios tiene para con nosotros. El otro extremo es aquellos que dicen: el amor de Dios es constante, nunca voy a merecerlo, así que puedo vivir a mi manera sin sufrir consecuencias. ¿Ha conocido usted estos extremos, verdad? Hay creyentes en extremo legalistas y hay creyentes en extremo liberales, ¿verdad?, que dicen: puedo vivir a mi manera sin sufrir consecuencias. A la luz del estudio de hoy, ¿verdad?, lo que hemos considerado en esta mañana, ¿cuáles son los errores de cada una de estas posturas? ¿Qué habrá de malo, verdad, en estas dos posturas? O más que nada, ¿cuáles son los errores con respecto a estas dos posturas a la luz de lo que hemos considerado en esta mañana? ¿Está bien? ¿Está mal? Si están mal, ¿por qué considera usted que no son correctas? ¿Alguien que quiera dar su comentario, hermano? Recuerda que estamos en una escuela, ¿verdad? Se le llamamos escuela dominical, entonces tiene usted la libertad de participar. No sé si queda claro, ¿verdad?, el interrogante que se nos hace. ¿Cuáles son los errores? ¿Qué pasa con los extremadamente legalistas? ¿Qué pasa por alto? ¿La qué, hermano? La misericordia de Dios. ¿Dios es qué? Misericordioso, ¿verdad? Y si tú te arrepientes de corazón, el Señor va a tener que misericordia, porque debemos entender algo, que Dios nos ama. Dios te ama, hermano, y Dios dio a su Hijo unigénito por ti. Pero eso no nos debe llevar a ¿qué? Al otro extremo de: ay, Él me ama y entonces sí, ahorita saliendo voy y me emborracho y salgo con unos amigos y... No. ¿A qué nos debe llevar ese amor? A la obediencia, al respeto para Dios, ¿verdad? No podemos vivir tampoco una vida de libertinaje, porque ahora somos ¿qué? Un pueblo adquirido por Dios, nación santa, somos real sacerdocio, y si realmente hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Entonces debe haber un equilibrio en estas dos cuestiones: entender el amor de Dios y la justicia de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es la actitud sana que todos los creyentes cristianos debemos de tener? ¿Cuál consideraría usted que es una actitud sana? Pues creo yo, ¿verdad?, considero yo no caer en ninguno de estos dos extremos. No caer en esos extremos, ¿verdad?, de vivir nuestra vida alocadamente y Dios me perdona todas, y tampoco, ¿verdad?, y saber estar conscientes de cualquier momento Cristo murió por mis pecados. Y sí, en algún momento puede ser que falle, pero Cristo es misericordioso. Y con base a ese conocimiento vivir en amor para con Dios. Gloria al Señor. Entonces, vimos 3 puntos, ¿verdad? ¿Cómo se llamó la lección de hoy, hermano? Los escogidos de Dios. En primer lugar, vimos que Dios, ¿qué, hermano? Escogió a ¿quiénes? A un pueblo esclavo, y que tiene la obligación de a sus hijos explicarles el por qué, ¿verdad?, servimos y seguimos a Dios. Número 2, Dios pide de ese pueblo escogido ¿qué? Obediencia. Y como último punto, santidad. Somos el pueblo escogido de Dios, seamos obedientes y seamos santos en nuestra manera de vivir. Póngase en pie, hermano, y oremos en esta tarde ya. Señor,
Te doy gracias por esta enseñanza, te doy gracias por esta palabra que tú hoy nos envías y nos recuerdas, Señor. Gracias porque tú has perdonado nuestros pecados, gracias porque tú nos has escogido, gracias porque el hecho de que estemos aquí sabemos que no es casualidad, sino que en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad nos has traído y hemos sido elegidos por ti, Señor. Gracias porque tú no nos excluiste, gracias porque tú no nos rechazaste, gracias porque tú, Señor, eres cada día con nosotros y nos bendices. Ahora ayúdanos a ser obedientes a tus mandamientos y sobre todo a vivir una vida de santidad y de consagración delante de tus ojos, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús.